Cuando hablamos de estructura, estamos pensando en 3 dimensiones. ¿Qué significa 3 dimensiones? Que hay medidas diferentes. Por ejemplo, tenemos una altura, el alto de un objeto, lo comparamos con el largo de un objeto y comparamos el ancho. Entonces hay una medida A, una medida B y una medida C. Hay 3 dimensiones. En cambio, en 2 dimensiones tenemos solo 2 medidas, una A y una B, el largo y la altura, nada más. ¿De qué nos sirve saber la estructura? Nos va a permitir, si sé dibujar un cubo, muy bien, una mesa, un baúl o unos AirPods. Entonces, miremos estos objetos. ¿Cuál sería un 2D y cuál sería un 3D? Observen con mayor precisión. Bien, o sea, ya lo habrán encontrado, pero veamos cuál es la justificación. Todos los objetos que tienen aquí un ancho como esta mochila es 3D. Cuando es un objeto que parece una esfera, es 3D porque tiene una base curva. Cuando la lámpara también tiene una base curva y parece un cono, es 3D. Un cono. Cuando la zapatilla tiene un largo, tiene una altura y tiene un ancho o grosor, es un 3D. Cuando tenemos el esmalte, tenemos un largo, una altura y tenemos el ancho o grosor, también es 3D. Pero en cambio en la raqueta encontramos que solamente es un plano, que no hay todavía un 3D en esta parte de acá, el grosor de la raqueta. Por más que sea fina, hasta un papel tiene un grosor. Entonces, ¿cómo dibujar un cubo? A veces tenemos problemas de dibujar. Primero, dibujamos el cuadrado. Después duplicamos el cuadrado. Y de ahí conectamos con las líneas. Conecto ambos cuadraditos. ¿Qué sucede? ¿Tengo que conectar las 4 líneas? Depende. Si quieres hacer un cubo transparente, quiero hacer una pecera, sí lo conectaría. Pero si no, lo dejo solamente conectando 3 y sombrearía este con otro tono de luz. Igual puedes hacer con un trapecio. ¿Qué es el trapecio? Es un triángulo en el cual le borras la punta y de esa manera nos crea esta base en 3 dimensiones. Hago la forma, la duplico, la conecto y la sombreo. Entonces, primer paso, siempre, si seleccionaste unos objetos, tu primer paso es comparar con las formas geométricas. Por ejemplo, un llavero de Mickey Mouse, su cabeza parece una esfera. Entonces comienzo a dibujar la esfera. Un bat de béisbol, la parte superior es un cilindro y la parte inferior también es otro cilindro, pero más delgado. Unos chimpunes, puedo trabajar a partir de una caja o un prisma rectangular. Entonces, los pasos a seguir de cómo dibujar objetos es identificar cuáles son las formas geométricas que se parece a mi objeto. ¿No? Podría ser un cono, podría ser una pirámide, un cubo, un cilindro, una esfera o un prisma. Y algo importante también que vamos a practicar es comparar el ancho, el alto de la estructura. Primer paso, hacer un eje en el centro y comparar qué es más ancho, el lado derecho, el lado izquierdo, y a partir de eso comienzo a trazar los ejes, las alturas, en qué parte se hace más ancho, más delgado y otras dimensiones. Observa los detalles, marca las alturas como parte de tu objeto y dibuja las formas geométricas. Es por eso que es diferente hacer un tomatodo, hay que mirar el detalle. No es lo mismo hacer este tomatodo que este tomatodo. Entonces, primer paso, dibujo la línea del centro, la base, si sé que es un cilindro, la base circular y comparo el ancho. Si yo divido el tomatodo en la mitad,
comienzo a ver de que este es el eje. Es un rectángulo delgado. En cambio, si yo dibujo esto hago el eje y hago mucho más grueso la distancia, la dimensión. ¿No es cierto? Acá. Y en cambio aquí es más delgado. Entonces hay que ver el grosor y las dimensiones al dibujar. Nos vemos en clase.